Es interesante ver por lo menos algún elemento, alguno de los elementos centrales, por lo cual, no en este país o en aquel en concreto, sino hay esta sensación a veces de disgusto, de malestar, de ansiedad, de tensión. Y yo creo que una de las razones, por lo menos, es que con la idea del diseño y aparentando orden, en realidad hay en la profundidad un enorme desorden. Por ejemplo, alguien podría decir que aparentemente en el paso de Ganso, en el ejército hitleriano, aparece y hay orden porque están todos limpios y porque todos marchan, en fin. Pero en realidad es la expresión tal vez más extrema y más clara del desorden, porque es contrario a las propiedades y a la naturaleza del ser humano. En realidad tenemos que recordar que la idea del monopolio de la fuerza, la idea de ese llamado supuesto contrato social, era que el monopolio de la fuerza proteja la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos. Entonces, cuando hay esta especie de ingeniería social que contraría esto de la libertad y la propiedad, y en realidad el monopolio de la fuerza se constituye en alguna medida para atacar los derechos en lugar de defenderlos, hay esta sensación de impotencia, de indefensión, independientemente de que también hay ataque a determinados grupos que se constituyen, como hemos visto en algunos momentos de nuestras conversaciones anteriores, grupos de lobistas. Incluso en muchos llamados ajustes, yo nunca entendí bien la palabra ajuste, ¿no? Porque siempre lo vi como un ajuste a la garganta del contribuyente, nunca un ajuste a las estructuras políticas, y se le dice a la gente que ese ajuste es para su bien. Entonces, cuando el resultado es mucho peor de la situación que era antes, aumenta esta sensación de conflicto. Y me parece que cuando hay esa ebullición, lo peor sería el recurrir a la violencia, porque en última instancia la violencia siempre produce catástrofes. Hay que insistir en el debate de ideas y en la persuasión. Ahora, también hay otra vertiente de este tema de la naturaleza, y es cuando se dice, bueno, sigamos los dictados de la naturaleza. Eso parece medio como un chiste de mal gusto, porque seguir los dictados de la naturaleza frente al terremoto, al huracán, al maremoto, digamos, a la muerte. Respetar la naturaleza, ¿qué quiere decir? Respetar la ley de la gravedad. Cuando un tipo se va cayendo del 10º piso hay que respetar la gravedad, no hay más remedio. Pero yo digo naturaleza en el sentido del orden natural, y tampoco en esto me estoy refiriendo a esa especie de manía que hay de decir que uno es rico porque tiene recursos naturales, ¿no? Lo comentamos en alguno de nuestras reuniones anteriores cuando hablamos de Japón, que es un cascote, el 20% es habitable, no tiene recursos naturales, y sin embargo es un país rico, porque la riqueza está... Una vez escribí uno de los capítulos de uno de mis libros, se llama De las cejas para arriba, mostrando que es un problema neuronal en el fondo, claro. ¿no? Vos viste que ha aparecido hace un tiempo una publicidad en un diario, no en muchos diarios, la publicidad de un producto o de un grupo, creo que, no sé de qué, exactamente de qué ramo era, pero el argumento era tenemos todos los ríos, tenemos todo tipo de ríos, tenemos todo tipo de bosques, tenemos las más lindas praderas, tenemos un mar extraordinario, tenemos el dulce de leche, el dulce de leche, muy importante, sin dulce de leche, ¿qué hacemos? Además tenemos las mujeres más lindas del mundo, es decir, fíjate vos, sí.
la apreciación que tienen sobre, en este caso, la Argentina. Bueno, todos estos argumentos, tenemos todo esto, no nos sintamos mal, levantémonos, somos un país rico, tenemos todas las posibilidades. Y aquí concuerdo completamente con vos, es decir, eso no nos hace ricos. No nos hace rico tener los mejores ríos o tener las mejores praderas. Fue una tontería que se dijo y se sigue diciendo en prácticamente todo el mundo, no solamente en Latinoamérica. Es decir, acá viene muy a cuento lo que decía von Mises, ¿no? Von Mises dice que cuando se habla de la naturaleza como un bien, digamos, que nos ayuda o que determina situaciones de mejor calidad de vida para una sociedad. Recursos naturales. Claro, es decir, tener fantásticos recursos naturales. Él dice una cosa que es muy cierta. La naturaleza es voraz, es terrible. Es decir, y lo único que la naturaleza nos ha dado para contener a la propia naturaleza es la inteligencia de los hombres. Vos imaginate, una sierra puede ser lindísima, pero se desmorona, y si no hay inteligencia por parte de los hombres para hacer paredes que contengan eso, o ríos que se desbordan, si los hombres no construyen represas, la naturaleza en sí misma puede ser altamente destructiva, como ves en la vida de los animales. La vida de los animales es de una fiereza terrible, terrible, y la naturaleza se comporta así y el hombre ha conseguido lo que ha conseguido dominando a la naturaleza gracias a algo que la naturaleza le dio, que es la inteligencia. Por eso un cascote, como vos decís, que es Japón, sin ninguno de esos recursos naturales, ha podido desarrollarse y ser un país muy rico, porque lo que ha utilizado de la naturaleza es la inteligencia, justamente. Y yo creo que le hace mucho daño a los países creer que los dones naturales, la naturaleza misma, es una condición suficiente como para que se desarrollen sus sociedades. No, son las condiciones que el mismo hombre crea, el respetar este orden natural del cual hablaste, su inteligencia, conseguir gobiernos que aseguren la convivencia pacífica entre los hombres, porque después, si no, el resto es muy poco lo que puede dar por sí mismo. Por supuesto que es mejor tener petróleo que no tenerlo, pero si lo tenés abajo y no lo sabes usar, no sirve de nada, ¿no es cierto? Claro, yo creo que es muy bueno el punto ese, y yo tal vez en un extremo podríamos decir que en el caso argentino ha sido una mala suerte el tener los recursos que hemos tenido. En lugar de ser una bendición, nos hemos pasado a decir, como la publicidad que vos señalás, que yo creo que no es una cosa circunstancial, sino que es algo que refleja el espíritu de mucha gente, de ponerse con una arrogancia y soberbia, decir tenemos esos recibimientos auríferos, o tenemos el petróleo, tenemos las praderas, en fin, y se adoptan políticas que son una catástrofe. Claro, pero tenemos un montón de tarados también, ese es el problema. Claro, por eso el tema es neuronal y es de las cejas para arriba, y por eso países tan chicos, sin salida al mar, como Suiza, digamos, son países extraordinarios, o Japón, como decíamos, que es un cascote. Por eso tal vez es bueno distinguir lo que vos decías recién, ¿no? Por un lado, el orden natural en el sentido de las propiedades de las personas, que hay que respetarlas. No cualquier legislación en cualquier dirección respeta la naturaleza del ser humano en ese sentido. Y por otro, lo que decíamos de recursos naturales, o la naturaleza como los fenómenos naturales que no se refieren a órdenes o a nexos causales subyacentes, sino que se refieren a esto que vos estás diciendo, el cascote, el recurso. Ahora, hay otro punto que creo que la gente diría, bueno, pero dado este tema neuronal, dado que hay que liberar las energías creadoras, ¿cómo se liberan las energías creadoras? Bueno, con libertad. La libertad es un principio importantísimo. Ahora, ¿es cierto o no es cierto, como sostenían autores como Priestley y Price en el siglo XVIII, que decían que dando libertad el resto se da por añadidura? Puede aparecer prima facie como una cosa atractiva, sí, respetándonos cada uno y dando libertad, tenemos el progreso asegurado. Pero en realidad hay otro punto que es importante, que es axiológico, que es de valores, que es el autorrespeto.
y también vinculado en este sentido al respeto de otros, valores como el cumplir con la palabra empeñada o el decir la verdad. Hannah Arendt en los papeles del Pentágono mostraba que es más fácil muchas veces mentir, que es más persuasivo, incluso más cómodo, pero la importancia de la verdad. En este sentido, creo que es importante, que lo hemos comentado alguna otra vez también, cultivar nuestro interior, enriquecer nuestra alma, la meditación, si vos querés, del sentido de nuestra vida, no tener un eclipse de fines y concentrarse en los medios como si los activos fueran, digamos, tenemos una casa, 2 autos, en fin. Una vez un sacerdote decía que había confesado a mucha gente, entre ellos empresarios, antes de morir, y que encontraba que se arrepentían de muchas cosas, pero nunca encontró ningún empresario muriéndose que diga me arrepiento de no haber ido más a la oficina. El distinguir medios y fines, y en este sentido, en El Principito, que hay que releer cada tanto porque es fantástica las observaciones que tiene, cuando dice que las cosas más importantes no se ven. Es importante, me parece, esa parte, y esto está muy conectado con el tema de la educación, mientras no haya sistemas abiertos y sistemas que incentiven la potencialidad de cada uno, y haya sistemas homogéneos y cerrados y desde el vértice del poder decidir programas y bibliografías, yo creo que no hay posibilidad de desarrollar las potencialidades de cada uno, ¿no? George Stuart Mill contaba que su padre, que era medio obseso, bueno, porque él aprendió latín y griego a los 5 años y tocaba el piano magníficamente a los 6 y todo esto. Pero, ¿eso porque el padre lo obligaba? Sí, tuvo algunas crisis como consecuencia de eso, pero digamos... ¿Alguna crisis? Claro, pero él cuenta en su autobiografía eso. Pero la parte buena, quiero decir, que él le daba libros, le daba clásicos. Hay este refrán importante también que es para novedades los clásicos, ¿no? Le daba clásicos y le decía, bueno, comentámelos, pero... comentámelos en tus palabras, primero, y segundo, criticámelos, o sea, para diferenciar esta especie de obsesión también que hay, de acumular información frente al conocimiento, frente a tamizar y a entender. Nosotros, Carlota, con estudiantes en los exámenes lo vemos todo el tiempo, ¿no? Cuando dice, bueno, muy bien, eso dice el texto y todo eso, pero ¿qué opina usted? Se queda como bloqueado por ahí el alumno, ¿no? Entonces, ese ejercicio... El individuo que quiere aprender algo es lo mismo que el que va a aprender dibujo y pretende dibujar calcando todo el tiempo, o sea, memorizando, ¿no? Exacto. En sistemas educacionales como están planteados ahora casi en todo el mundo, te diría que quienes enseñan tienen miedo ya a eso, porque ellos mismos han sido formados a través de la memorización, de no animarse a tener una opinión propia. A mí me interesó siempre que los alumnos me digan lo que decía el texto, porque eso tampoco, es decir, hay una cierta viveza criolla por la cual leen muy, a veces muy, digamos así, diagonalmente y creen haber entendido un autor. Entonces, como profesor tenés que, por un lado, ver si realmente saben lo que quiere decir, por ejemplo, si hubiese alumnos míos aquí de ciencia política, diría mi obsesión por Sartori. Pero bueno, ahora dígame qué dice Sartori. Y después vamos a la parte crítica. Usted dígame qué opina usted de Sartori, pero dígame exactamente lo que quiso decir Sartori, porque la manera de aprender es también meterse dentro del pensamiento. Lo que quería el padre Mill. Claro, que se meta dentro y que explique con sus palabras y después critique. Pero ¿cuántos profesores pueden soportar eso? Porque en realidad tiene que tener un argumento para cada crítica o ver que la crítica es relevante con respecto al texto. Sí, tenés razón, porque por ahí también nosotros vemos la cantidad de profesores que hacen citas de las citas de las citas y no le dan la oportunidad al alumno de ver un texto original. Y sobre todo en situaciones en donde ciertas escuelas de pensamiento digamos, no incorporan a otras
y entonces termina siendo todo digamos, un gran engranaje de citas y de amigos y de personas cercanas, y donde el alumno no tiene la posibilidad de ver críticamente, porque tampoco ve opciones al pensamiento, digamos, o de la cátedra, o del profesor, o de una determinada escuela de pensamiento. Por eso, yo creo que eso es una de las grandes fallas que se notan en toda Latinoamérica. Por eso los jóvenes también le tienen miedo a los clásicos. Y eso es muy notable porque los clásicos, como vos decís, nada más nuevo que los clásicos son de fácil lectura. Sin embargo, despiertan en el alumno una especie de cosa así que no va a poder con eso. Necesita a alguien que se los interprete, pero es porque no le han dado a leer clásicos desde chicos y explicarlos, como vos decís. Hay por ahí algunas modificaciones que se están sucediendo, lenta pero firmemente, en algunas universidades, y es, por ejemplo, la desaparición de facultades y la introducción de departamentos para tener información cruzada, porque antes, viste, tenés la facultad o el departamento de humanidades como si al resto de los seres humanos que estudian no les interesa las humanidades, que no fueran humanos, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo, me parece, auspicioso. Sobre todo en las ciencias naturales eso es mutuo, ¿no? Es decir, pero es muy importante porque con formaciones muy estructuradas en donde, digamos, desde determinados axiomas se llega inevitablemente a ciertas conclusiones, pareciera que en todas las disciplinas ese pensamiento puede ser igual, y en cambio si vos lo tamizás con otros, digamos, con otras, pensemos por ejemplo en un matemático, ¿no? Versus un especialista en ciencias pedagógicas. Son dos, es decir, no hay ningún motivo por el cual un matemático no puede incorporar conocimientos de ciencia pedagógica que no solamente le van a enseñar a ser mejor profesor, sino a sentirse como ser humano, como lo planteaste al comienzo de nuestra charla, un poco más integral, es decir, tener distintas perspectivas, o el pensamiento lateral, ¿no es cierto? El pensamiento lateral se fortalece en la medida en que de distintas disciplinas tengamos cierta noción. Fíjate que, y hay incluso en algunos campos, como la administración de negocios, que puede sonar a ruido metálico y una cosa puramente... Eso, claro, pedestre. Están apareciendo libros, por ejemplo en el Economist de Londres, estaba viendo un libro que ha tenido mucho éxito, que se llama If Aristotle Ran General Motors, si Aristóteles fuera gerente de General Motors. Y es una vuelta a los clásicos y a los valores tradicionales para el administrador de negocios, para el hombre que opera, digamos, las empresas. Y esto son todas cosas auspiciosas. Pero volviendo un minuto al tema de la memorización que decíamos versus el conocimiento, hay este cuento de Borges que es tan bueno, de Funes el Memorioso, donde cuenta un individuo que tuvo un accidente, como vos sabés, brutal, y perdió por completo la capacidad de abstraer. Tenía una memoria fenomenal, pero perdió la capacidad de abstraer. Entonces él no comprendía cómo se le llamaba perro a un can a las 4:30 de la tarde de frente, y también perro a las 3:30 de perfil. El concepto perro, yo lo uso bastante a esto de Funes el Memorioso para distinguir lo que es memorizar y acumular información frente al conocimiento. Habría que formarlos a los profesores dentro de este pensamiento, porque lo que le sucede a los alumnos también es que quizás enfrentándose con vos en la cátedra, piensen esto y se larguen realmente a no memorizar, pero si en otra cátedra es una condición sine qua non memorizar, tal cual, y como necesita pasar la materia, memoriza, y eso dificulta muchísimo, muchísimo la comprensión, aunque en otros casos no. He tenido alumnos que a pesar de ser muy, muy memoriosos, además comprendían los textos. De manera que una condición no significa que se anula lo otro, pero también tenés la posibilidad de que sea simplemente memorioso y pase muy bien muchísimas instancias de su ciclo de enseñanza. Y si bien es cierto, hay estas cosas auspiciosas que comentábamos recién, también hay otras preocupantes, yo diría especialmente en Estados Unidos. No porque en Estados Unidos sean más graves, porque en realidad es el baluarte del mundo libre, temas como la justicia que son fundamentales, tal vez sea la mejor
del orbe, a pesar de todas sus deficiencias, pero hay otras cosas que son preocupantes y está como latinoamericanizándose Estados Unidos. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que estamos hablando recién. Hay este libro de Alan Bloom, The Closing of the American Mind, la traducción literal sería algo así como la cerrazón de la mente en Estados Unidos y en los ámbitos universitarios, con el tema del political correctness, con el tema de las cuotas, de establecer para destinos laborales y académicos un porcentaje para hispanoparlantes, un porcentaje para lesbianas, un porcentaje, en fin, y eso arruina los ámbitos académicos y los ámbitos laborales. Thomas Sowell también tiene un trabajo muy interesante que a veces... Cualquier ámbito lo arruina. Exactamente, cualquier ámbito, en este caso está referido a los laborales y los académicos, y no sé si no es exagerado decir que debido a que es el baluarte del mundo libre, Estados Unidos, uno tiene que prestar especial atención en algunas cosas como, por ejemplo, a raíz de los sucesos criminales y horrendos del 11 de septiembre, en nombre de la seguridad se ha comprometido algunos aspectos de la libertad, como, por ejemplo, cuando se detienen a extranjeros, las políticas migratorias que se han acentuado, las escuchas telefónicas, el interceptar correspondencia privada, bueno, esto de las cuotas que decía antes, algunos temas que también son financieros, si vos querés económicos, como el tema de los subsidios, el tema de la deuda de Estados Unidos, es especialmente delicada, me parece, algunas de las cosas que ocurren. Y yo agregaría también el tema de las drogas. Yo no sé si a vos te parece, Carlota, a lo mejor en la próxima conversación que tengamos, destinarle... Me parece importantísimo. Con respecto a este tema de Estados Unidos, nuestro común amigo Gould me comentaba, porque yo pensé que todas las personas relacionadas con estos atentados estaban en Guantánamo. Y no, están también en cárceles en el territorio de Estados Unidos, sí. Y no tienen el debido proceso, es decir, yo eso no lo sabía. Sí, eso yo no lo sabía, yo no sabía eso, y yo creo que le haría un gran favor a Estados Unidos que tuviesen el debido proceso y que además bueno, por supuesto, pero además que fuese publicado eso, en la medida que no ponga nuevamente en peligro inmediato, digamos, a la semana siguiente, la información acerca de un atentado. Pero quiero decir que fuesen publicados lentamente a medida que avanzan esos procesos y que se conociesen, porque la fuerza de Estados Unidos está en eso, está en saber que pase lo que pase, eso va a seguir funcionando. Aunque suba el último demagogo, la justicia va a seguir funcionando. Y eso creo que es muy, muy importante. Claro, porque incluso respecto a los atentados, he leído, no sé si en Newsweek o dónde, hace relativamente poco, que parece que en distintas compañías aéreas de aeronavegación se habían sugerido, ya ensayado y probado, distintas armas para defender a los pasajeros y a la propia tripulación, con armas que no sé cómo era el asunto de la detonación, que no perjudicaba a terceros, en fin, que era una cosa disuasiva, pero que producía efectos muy contundentes, y estaban prohibidos, no podía la tripulación ni siquiera llevar cortaplumas. O sea que esto ha significado que por la intervención gubernamental... No te entiendo bien el argumento, es decir... El argumento es que se bloqueó la posibilidad de defensa por una de la tripulación. decisión de un burócrata. Exactamente, exactamente. Entonces, me parece que esto es un punto que también hay que considerar respecto de lo que es la defensa, ¿no? Pero lo que vos decís del debido proceso es, yo diría, el eje o la columna vertebral de las garantías individuales en Estados Unidos. Y alguien puede pensar, bueno, pero ¿por qué no nos concentramos en Somalia o en Uganda, que tenemos que agarrar a Estados Unidos? Es que justamente, como es el baluarte del mundo libre, es muy delicado lo que ahí pase, incluso este tema de las guerras, no sé qué opinás vos, pero empezando con Vietnam, tal vez no empezando con Vietnam, porque hubo otras intervenciones, pero Vietnam es el colmo de la catástrofe, ¿no? Era el norte comunista y después que dejó Estados Unidos el sur también era comunista, era todo comunista, con matanzas horribles. Y eso, lo peor es que no solo desde el punto de vista de las vidas, en el caso de chicos, porque había el servicio militar obligatorio, que es otra de las aberraciones, es una esclavitud transitoria, pero me parece que la sangría, la hemorragia de recursos que implican estas guerras en distintas partes del mundo, que también es algo que conviene considerar y que es una
me parece una preocupación. Es notable que lo más fuerte de Estados Unidos, como decís vos, ¿no? Es decir, el valor de determinadas ideas que han perdurado desde los padres fundadores, se alejan cuando Estados Unidos hace este tipo de cosas, por ejemplo, y además es notable que son poco eficientes haciéndolas. Es decir, tan eficientes han sido esas ideas para hacer desarrollar, progresar hasta límites inconcebibles el país, y las dejan de lado y les va pésimo a pesar de ser la potencia más relevante, y ahora la llaman el imperio, ¿no? Sí. En un libro que alguna vez tenemos que comentar, si te parece.